Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos listados, los cuales puede consultar en la página de internet sitios.te.gov.mx/SRM. Acompáñenos. Muy buenas noches, si gustan tomar asiento, por favor. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convocado para esta fecha. Secretaria Auxiliar de Pleno en funciones de Secretaría General de Acuerdos, Minoa Geraldine Hernández Fabián. Por favor, le pido que en el acta respectiva haga constar que existe quórum para sesionar, pues estamos presentes 2 de los 3 magistrados que integramos esta sala regional, así como la Secretaría General de Acuerdos en funciones de magistrada, licenciada Catalina Ortega Sánchez, habilitada para suplir la ausencia del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz, quien se encuentra atendiendo una comisión oficial. También, por favor, le pido que conforme consta en el aviso de sesión pública y en el aviso complementario, ambos fijados en los estrados y que han sido difundidos en la página oficial, se habrán de analizar y resolver 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral y 8 recursos de apelación, todos de este año, que hacen un total de 11 medios de impugnación. Pregunto al señor magistrado y a la señora secretaria general en funciones de magistrada si estuvieran de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y discusión de los asuntos listados. Si lo estuviéramos, por favor, lo manifestamos en votación económica. Aprobado, por favor, tome nota, secretaria en funciones. A continuación, le pediría a la secretaria Saralani Cavazos Vélez, por favor, poder dar cuenta a este pleno con los proyectos de resolución que somete a consideración la ponencia a cargo del magistrado García Ortiz, que para efectos de resolución y si no hubiere inconveniente de mis pares, hago propios. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, secretaria en funciones de magistrado. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 41 de este año, promovido por Felipe de Jesús Martínez Borda, mediante el cual controvierte la modificación del orden de las candidaturas postuladas por el PRD para la renovación del Ayuntamiento de Musquis en el estado de Coahuila. En el proyecto se propone confirmar la determinación partidista correspondiente. Lo anterior, pues la modificación de las candidaturas se realizó de conformidad con la normativa partidista, pues una comisión especial creada por el Consejo Electivo Estatal determinó hacer el ajuste correspondiente del género de la persona postulada al cargo de presidenta municipal, para efectos de dar cumplimiento a la regla de paridad y garantizar la participación del PRD en dicha elección constitucional. Asimismo, se estima que el actor no da bases para controvertir la idoneidad de dicha modificación, lo cual debió realizar para efectos de justificar que la aplicación de la medida afirmativa no resultaba idónea para cumplir con su objetivo, que es el de garantizar la participación efectiva de la mujer en los procesos comiciales. Lo anterior en los términos detallados en el proyecto. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 54 de este año, promovido por María Guadalupe Castañeda Limón, en contra de la resolución emitida por la vocalía de la 5 Junta Distrital de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, por la que se declaró improcedente la solicitud de expedición de la credencial de elector de la promovente. En el proyecto se propone revocar el acto impugnado, pues si bien la solicitud se realizó vencido el límite para realizar el trámite de cambio de domicilio, aún no ha concluido los plazos previstos por la autoridad electoral para integrar los listados adicionales que serán utilizados en la próxima jornada electoral, por lo que no existe un impedimento justificado para no incluir a la ciudadana actora en el listado nominal correspondiente a su domicilio actual. Con base en lo anterior, se propone ordenar la expedición de la credencial para votar y la inclusión en el listado nominal respectivo. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio de revisión constitucional electoral 5 de esta anualidad,
promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien revocó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado, 129-2017, en el que se resolvió sobre el cumplimiento de los partidos políticos en relación con los lineamientos para garantizar la paridad de género en la postulación y registro de sus candidatos para la integración del Congreso y los ayuntamientos. El actor alega que el Partido Acción Nacional contaba con los elementos necesarios para interponer el medio de impugnación en el plazo de 3 días que establece la legislación local, por lo que su juicio ante la instancia local resultaba extemporáneo, pues aplicaban los supuestos de la notificación automática. Asimismo, refiere que el PAN carecía de interés legítimo para inconformarse sobre las postulaciones que le fueron aprobadas al PRI, pues dicho partido es ajeno a la autoorganización y autodeterminación del actor. En el proyecto se determina que el juicio promovido por el Partido Acción Nacional en la instancia local fue interpuesto en tiempo, pues no se cumplieron con los requisitos de validez que toda notificación automática requiere, ya que de las documentales aportadas por el Instituto Local se desprende que al momento de notificar la convocatoria para la sesión extraordinaria celebrada el 1 de abril, no se adjuntó la documentación relacionada con el acuerdo sometido a discusión por el Consejo General. Por tanto, esta ponencia considera que el PAN no tuvo conocimiento pleno y oportuno de todos los elementos necesarios para la emisión del acuerdo. Por último, no le asiste la razón al actor en cuanto a que el PAN carecía de interés jurídico para inconformarse del acuerdo impugnado en la instancia local, pues no controvirtió directamente el contenido de sus postulaciones, sino que impugnó la legalidad del cumplimiento a los lineamientos para garantizar la paridad de género en la postulación y registro para las candidaturas del Congreso y ayuntamientos. Por lo expuesto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Asimismo, se da cuenta con el recurso de apelación número 10 de este año, que interpuso el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le impuso diversas sanciones derivadas de las irregularidades que encontró en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido político, correspondientes al ejercicio 2015 en el estado de Aguascalientes. Se propone confirmar la resolución impugnada debido a que se considera que fue correcta y exhaustiva la valoración de las constancias al momento de fiscalizar, ya que la responsable, como se explica en el proyecto, después de conocer la información que el partido le presentó, pudo determinar que el PRD incurrió en las conductas prohibidas de aceptar dinero privado de personas físicas con actividad empresarial y recibir recursos de una persona no identificada. Conductas que no tienen relación con actividades de autofinanciamiento, toda vez que el partido político se comprometió a realizar trámites ante el municipio de Aguascalientes solicitando la exención de impuestos, lo que generó beneficios para el empresario y una posible irregularidad en materia fiscal. Asimismo, no fue posible identificar el origen de la cantidad que se depositó en efectivo al partido político después de los eventos y el recurrente no hizo ninguna aclaración, ni ofreció documentación comprobatoria por uno de los depósitos que sostiene. Realizó el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en el pabellón de Arteaga. En el proyecto también se explica que no se le dejó al actor en estado de indefensión, toda vez que conoció oportunamente las observaciones que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE les hizo a sus informes anuales. También se considera que las sanciones fueron correctamente establecidas, ya que la autoridad realizó una adecuada calificación e individualización de las conductas, por lo que se estima que las multas no son excesivas ni desproporcionadas. Finalmente, se detalla que no le causa perjuicio al PRD de la autoridad que la autoridad haya ordenado darle vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues no le genera alguna obligación ni afecta su esfera jurídica. De igual forma, se da cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 13 de este año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México,
en contra de una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual lo sancionó con motivo de la revisión de su informe anual de egresos y gastos del ejercicio 2015 correspondiente al Estado de Coahuila. En primer lugar, se considera que no le asiste la razón al actor cuando refiere que las sanciones impuestas carecen de motivación, ya que la autoridad fiscalizadora se limitó a mencionar que los gastos reportados no tienen relación con su objeto partidista, sin tomar en cuenta la normativa interna del partido. Lo anterior, pues de los actos impugnados y la documentación proporcionada por la responsable, se advierte que el partido actor incumplió con la obligación de acreditar que las actividades objeto de sanción están vinculadas con el objeto partidista. Ahora, en cuanto a lo manifestado por el actor respecto a que se omitió analizar los elementos normativos internos del partido, esta ponencia considera que carece de sustento legal su argumento, pues con independencia de lo establecido en la normativa interna, esta deberá sujetarse a los objetivos señalados en el artículo 41 de la Constitución Federal. Por último, se considera que las sanciones impugnadas fueron correctamente individualizadas, pues la responsable expuso los fundamentos y motivos por los cuales determinó los montos atinentes. Así las cosas, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como las irregularidades derivadas del dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido actor, correspondientes al Estado de Coahuila. Así también, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 16 de este año, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la cual lo sancionó con motivo de la revisión de su informe anual de egresos y gastos del ejercicio 2015 correspondiente al Estado de Guanajuato. En primer lugar, se considera que le asiste la razón al actor cuando refiere que la responsable violó su garantía de audiencia al imponerle una sanción por no haber rechazado una aportación en especie de un municipio, ya que durante la instrucción del procedimiento de fiscalización no se le comunicó la irregularidad en esos términos, con lo cual se vio impedido para presentar pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera. Con base en ello, se sugiere reponer el procedimiento por lo que hace a esta falta. Por otra parte, se propone confirmar la sanción impuesta al recurrente por haber rebasado el límite estatal anual de aportaciones de militantes, pues contrario a lo que sostiene, existe un límite local que le resulta aplicable de manera independiente, sin que pueda sumar el tope nacional con el de todas las entidades federativas. Asimismo, en el proyecto se razona por qué el partido actor no logró acreditar que la erogación para el diplomado titulado Espiritualidad tenía un objeto partidista, de ahí que se proponga confirmar la resolución correspondiente. Por último, se considera en el proyecto que las sanciones impugnadas fueron correctamente individualizadas, pues la responsable expuso las razones por las cuales determinó los montos atinentes. Así las cosas, se propone modificar la resolución atacada en los términos expuestos en el proyecto. Igualmente, se da cuenta con el recurso de apelación 28 de este año que interpuso el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le impuso diversas sanciones derivadas de las irregularidades que encontró en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido político, correspondientes al ejercicio 2015 en el Estado de Querétaro. Se propone confirmar la resolución impugnada, debido a que se considera que fue correcta y exhaustiva la valoración de las constancias al momento de fiscalizar, ya que la responsable tomó en cuenta la información que el partido le presentó, en la que aceptó expresamente que omitió reportar diferentes cantidades en el informe de campaña correspondiente al proceso electoral local 2014-2015, y además admitió que se equivocó al registrar los informes anuales. En este sentido, se estima que el partido estuvo en posibilidades de alegar la supuesta duplicidad de registros al momento de desahogar los oficios de errores y omisiones correspondientes. También se explica que el PRD no logró desvirtuar la afirmación de la responsable sobre la existencia de remanentes,
además de que en la resolución no se le sanciona al partido por este concepto. Finalmente, se considera que las sanciones fueron correctamente establecidas, ya que la autoridad realizó una adecuada calificación e individualización de las conductas, por lo que se estima que las multas no son excesivas ni desproporcionadas. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 31 de este año, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, derivada de la revisión de su informe anual de egresos y gastos del ejercicio 2015, correspondientes al Estado de San Luis Potosí. En la resolución impugnada se determinó que el actor había excedido el límite de aportaciones de militantes y por ello se le impuso una sanción económica equivalente al 150% de la cantidad recibida en exceso. Inconforme con ello, el actor sostiene que la sanción fue excesiva, pues considera que el artículo 456, párrafo primero, inciso A, fracción segunda, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que siempre que se cometa esa infracción, se impondrá una multa equivalente al 100% del monto excedido. En el proyecto se considera que no le asiste la razón, pues interpretar dicho artículo en el sentido que propone tendría dos consecuencias jurídicamente inadmisibles. En primer lugar, llevaría a considerar que dicho precepto establece una multa fija que impide a la autoridad individualizar la sanción conforme a las circunstancias particulares del caso concreto, lo cual sería contrario a lo que establece el artículo 22 de nuestra Constitución Federal. Asimismo, la sanción perdería su efecto disuasivo e incluso podría incentivar el rebase del límite de donativos o aportaciones de militantes, pues cuando un partido cometiera esa conducta, incluso si hubiera obrado de manera dolosa, solamente se arriesgaría a que, de ser sorprendido por la autoridad, sería obligado a devolver el monto indebidamente recibido en exceso, con lo cual el infractor no resentiría un perjuicio propiamente dicho. Conforme a lo anterior, se propone confirmar la resolución combatida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, secretaria en funciones. Muchas gracias, Aralani. Magistrado, señora secretaria, están a su consideración los 8 proyectos con los que nos han dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones de su parte. ¿Hay alguna intervención? No hay intervenciones. En ese sentido, les rogaría solo su paciencia para referirme únicamente a 2 de los 8 proyectos que se someten a consideración de este Pleno. El primero de ellos, al que me referiré, es el juicio de revisión constitucional electoral 5 de este año, en el cual el tema que se debate es cuándo procede o no procede la notificación automática. Y al respecto de este tema de notificación automática, tenemos que la Sala Superior ha emitido 2 jurisprudencias, la 19-2001, de rubro notificación automática, requisitos para su validez, y la diversa 18-2009, notificación automática, el plazo para promover los medios de impugnación, inicia a partir del día siguiente al que se configura con independencia de ulterior notificación. ¿Qué es lo que quiero destacar de estos 2 criterios rectores de la Sala Superior? El contenido de ambas jurisprudencias en principio es armónico. En ellas se sostiene esencialmente que no basta la presencia del representante del partido político en la sesión donde se emite el acto, sino que debe acreditarse que tuvo al alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado de su contenido. En el caso, ¿qué es lo que tenemos en el expediente? Conforme a la documentación que obra en el expediente de origen, se tiene que los hechos sucedieron cronológicamente de la siguiente manera. Primero, que a las 19:52 del día 1 de abril, vía correo electrónico, personal del Instituto Electoral de Coahuila convocó a los representantes de los partidos políticos a sesión extraordinaria. Esta sesión extraordinaria se realizaría en esa misma fecha a las 21:15. Esto es, la convocatoria se da 1:23 antes de la sesión. En segundo orden, me gustaría destacar que en ese correo electrónico se adjuntó el orden del día
y el proyecto de acuerdo que resolvería respecto al cumplimiento de los partidos políticos de los lineamientos para garantizar la paridad de género, sin ningún otro anexo, solo el orden del día y el proyecto de acuerdo. Luego tenemos que de la versión estenográfica de la sesión se desprende que finalmente esta dio inicio a las 21 horas con 17 minutos, esto es 1 hora con 25 minutos después de que se convocó vía electrónica. Es importante destacar que en este ínter, por lo menos no lo refleja así las constancias del expediente, tampoco lo refleja así el informe de la autoridad responsable, se sostuvo por alguno de ellos, que se haya brindado a los representantes de los partidos políticos información o documentación adicional a la que antes se indicó que acompañaba a ese correo electrónico. De esto podemos concluir que el partido político actor no tuvo la oportunidad de conocer, por lo menos no de manera íntegra, no solo el proyecto de acuerdo, sino la documentación que pudo haber servido de base para emitirlo. Esto es, podemos constatar que no tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado de su contenido, sin mencionar además que la normativa exige que las convocatorias se emitan 24 horas con antelación. El criterio que el proyecto con el que se ha dado cuenta y presenta la ponencia a cargo del señor magistrado García y que hago propio para fines de resolución, es además de acorde con estas dos jurisprudencias de la Sala Superior, reitero, la 19-2001 y la 18-2009, con lo que ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su diversa jurisprudencia 42 desde el año 2002. De rubro acto reclamado debe tenerse por conocido desde el momento en que se reciben las copias solicitadas a la autoridad responsable. Rescato la parte esencial de esta jurisprudencia de la primera sala. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías. Estos tres criterios lo que nos dejan en claro es que la presencia en una sesión de consejo en la que además se discuten no solo un asunto, sino muchos asuntos, no genera en automático el conocimiento suficiente de los representantes de los partidos políticos de algún acuerdo o proyecto de acuerdo que se vote en ella o se discuta. De ahí que incluso precisamente las reglas procesales, las reglas operativas, definan por lo menos un término de 24 horas para que se emita una convocatoria. Desde luego, lo ideal es que esa convocatoria no solo contenga el orden del día, sino, en el caso de acuerdos, el proyecto de acuerdo que se va a discutir y los anexos que se estimen necesarios para conocer la base a partir de la cual se está haciendo esta propuesta. En el caso, como mencionaba en este relato de los hechos, la convocatoria se da con premura, con menos de 1 hora y media antes. Nos acompaña el proyecto de los anexos o documentación soporte e inclusive consta en el expediente que en la propia sesión el partido actor hace notar que tiene algunas inconformidades respecto de este primer proyecto. Es en esta medida que, en salvaguarda al derecho de audiencia y de defensa, que se puede ejercer solamente conociendo a completitud el acto de autoridad, que se privilegia efectivamente tomar en cuenta que no opera la figura de notificación automática en este caso, porque el partido actor no tuvo al alcance, ni el tiempo tampoco, los elementos necesarios para quedar enterado
de un proyecto que se votaría. En ese sentido, considero que la propuesta debe garantizar este derecho a audiencia y de defensa y en consecuencia considerar que se está en tiempo, que no operó la notificación automática y que en consecuencia no hubo extemporaneidad en la promoción del recurso que se analiza. Por mi parte sería hasta aquí mi intervención. No sé si hubiera intervenciones respecto de este asunto para referirme al segundo y último de los asuntos que respecto de esta cuenta me gustaría pronunciarme. Adelante, magistrado Sánchez Cordero, tiene el uso de la voz. Únicamente para precisar algunas cuestiones de este juicio de revisión constitucional. Como usted bien apuntaba, aquí hay una colisión de dos cuestiones que me parecen fundamentales. Por un lado tenemos normas de orden público, las cuales rigen los medios de impugnación, que son normas procesales, las cuales tienen que ser observadas por todos los actores y tanto, no solamente por todos los actores, sino también por quienes ejercemos la función jurisdiccional al momento de resolverlos. Y por otro lado, tenemos un derecho sustantivo a la debida defensa y a una garantía de audiencia en el sentido más abstracto de ella, pero en específico a una debida defensa por parte de un partido político que se siente afectado por una decisión de una autoridad administrativa electoral. En ese sentido, aquí el punto fundamental radica en verificar si efectivamente, como lo plantea el partido actor ante esta instancia, el Partido Acción Nacional impugnó de manera extemporánea ante la autoridad jurisdiccional local esa determinación de la autoridad administrativa electoral. Y como usted bien señala, Presidenta, son los elementos que señala la tesis, las dos tesis que usted señala puntualmente emitidas por la Sala Superior. Parece que los elementos que componen la tesis están dirigidos precisamente a garantizar el hecho de que no solamente con la mera presencia de los representantes de los partidos políticos se tenga por una notificación automática respecto de las actuaciones que puedan llegar a afectar sus derechos o que ellos estimen que los afectan. Y en ese sentido, creo que las tesis, y no solamente las tesis, sino también el sentido del proyecto va de acuerdo con las normas constitucionales y legales del ordenamiento jurídico mexicano, pero también con las normas convencionales que nos rigen a través del primero constitucional. Y es ahí donde yo me inclino a favor del proyecto, porque si bien podríamos ser sumamente estrictos en cuanto al cumplimiento de este tipo de normas procesales, me parece que en atención a la función garantista que ha caracterizado al Tribunal Electoral a lo largo de su historia, debemos privilegiar este tipo de cuestiones de una defensa digna, ¿no? Creo que el término digno no lo debemos pervertir, pero en este caso aplica. ¿Y por qué digo una defensa digna? Porque para que ello suceda es necesario que los actores o quien se sienta afectado por una decisión de una autoridad tenga todos los elementos para poder controvertir todas las razones que le afectan. La semana pasada resolvimos en sesión pública, ya no recuerdo bien si fue la semana pasada, Presidenta, porque ya vivimos a veces en otros días, muy tarde, en un viernes, resolvimos justamente relacionado con el Instituto Electoral de Coahuila, unas impugnaciones de unos candidatos independientes a los cuales se les negaba el registro. Y se les negaba el registro y ellos venían ante esta instancia controvirtiendo el hecho de que no se les hubiera hecho saber cuáles eran los miembros o los nombres de los nombres del apoyo que tienen que evidenciar para poder ser registrados como candidatos independientes, cuáles eran los nombres que sí entraban y cuáles los nombres que no entraban para poder controvertir esa razón por la cual se les negaba el registro. En ese entonces estábamos ante candidaturas independientes.
Ahora estamos ante partidos políticos. Yo creo que independientemente del sujeto afectado, tenemos que privilegiar esa defensa digna. ¿Por qué? Porque si no, no hay una razón suficiente para la existencia de tribunales electorales que tengan que velar por el cumplimiento de la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales. Creo que nosotros nos nutrimos precisamente los argumentos de las salas regionales y de la sala superior del Tribunal Electoral, se nutren del foro del cual provienen esas impugnaciones. Y entre más sofisticados sean los argumentos que los actores nos presentan en sus demandas, pues más sofisticado será el análisis que lleve a cabo este órgano jurisdiccional y todos los demás órganos que componen el Tribunal Electoral. Y es por eso que celebro una actitud garantista en ese sentido que vale la pena decir. Por eso recalco el hecho de que hayamos resuelto estos otros dos asuntos, porque no es una cuestión de si se trata o no de una fuerza política en particular, al contrario, es una posición que se toma ex ante respecto de todos los actores políticos, para lo cual nosotros estamos previendo una apertura mental, no solamente mental, sino jurídica y política, para recibir todo tipo de impugnaciones y que esas impugnaciones encuentren los elementos suficientes para poder controvertir las decisiones de las autoridades electorales. Es por ello que me sumo a la propuesta del magistrado García y a la excelente cuenta de su secretaria. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si hubiera más intervenciones respecto de este asunto en particular. Con su anuencia, me referiré ahora al recurso de apelación 16 de este año. Lo haré de manera muy breve. Es muy importante dar claridad cuando se trata de violación a derechos fundamentales y en este caso el tema en el recurso de apelación es justamente la posible vulneración a la garantía de audiencia. En el asunto a que me hago referencia, el RAP 16-2017, que se somete a consideración de esta sala regional por parte de la ponencia del magistrado García, el Partido Acción Nacional controvierte la resolución del Consejo General del INE, que le impuso diversas sanciones económicas derivadas de las irregularidades que encontró en la revisión de los informes de ingresos y gastos que corresponden al ejercicio 2015. El partido recurrente hace valer en su escrito de apelación que la autoridad responsable no respetó su derecho de audiencia y dice que fue así porque lo sancionó por una irregularidad que no le fue observada por la Unidad Técnica de Fiscalización en los oficios de errores u omisiones. La Sala Superior y esta propia Sala Regional hemos sostenido en diversos precedentes que para cumplir con la garantía de audiencia en los procedimientos administrativos de revisión de informes anuales y de campaña de los partidos y agrupaciones políticas, es necesario que cuando la autoridad advierta la existencia de alguna inconsistencia o falta, previamente a la emisión de la resolución final, debe hacer del conocimiento del partido revisado esta situación. ¿Cómo lo deberá hacer? A través de un primer oficio de errores y omisiones y en algunos casos de un segundo oficio para que tenga oportunidad de fijar su postura el partido político fiscalizado sobre la posible infracción y en su caso pueda exhibir las pruebas que considere pertinentes. ¿Qué pasó en este caso? Y lo destaca de manera puntual el proyecto. La observación que durante este procedimiento de revisión de sus gastos, por concepto, en este caso, el gasto ordinario 2015, fue haber omitido dar aviso a la Comisión de Fiscalización y presentar documentación para comprobar la realización de dos eventos que además se identificaron puntualmente y se denominaron Gerardo Ortiz y Alejandro Fernández Confidencias, mientras que del dictamen consolidado se advierte que la Unidad Técnica de Fiscalización refiere que el partido incurrió en una irregularidad diversa, relativa a que recibió un ingreso que provenía de gestiones realizadas por el propio partido ante el gobierno municipal, de manera que en la resolución final sanciona al partido político al considerar
que recibió una aportación en especie de un ente no permitido por la ley. ¿Qué es lo que debemos destacar aquí? Que aun cuando de inicio la unidad de fiscalización, la unidad técnica de fiscalización detecta una irregularidad y le advierte al partido que aclare esta situación, en realidad no tuvo el partido político conocimiento de la inconsistencia por la que finalmente sí fue sancionado. Y en esa medida considera la propuesta, la cual acompaño, hago mía, que no se respetó su derecho de audiencia en los términos que debe hacerse de acuerdo con los criterios de este Tribunal Electoral y de lo establecido en la Ley General y el reglamento, ya que se le negó la oportunidad de presentar aclaraciones o rectificaciones respecto de la falta por la que finalmente fue sancionado. De ahí que considero que le asiste la razón al Partido Acción Nacional y que coincida en todos sus términos en la propuesta que sugiere modificar la resolución impugnada para que la autoridad responsable realice las diligencias necesarias a fin de garantizar este derecho de audiencia que se estima efectivamente de manera fundada el agravio que hizo valer que no había sido respetado. Hasta aquí dejaría mi intervención. Consideraba importante dejar en claro que es la manera de garantizar el derecho a audiencia previa a la imposición de una sanción es que se le solicite al partido las aclaraciones que son necesarias de frente a una conducta en concreto, que después esta no debe ser variada. Puede ser una conducta o más, pero el derecho a defenderse debe partir de las circunstancias y de frente a las omisiones concretas bien detalladas que la autoridad, en este caso la Unidad Técnica de Fiscalización, advierta. Nunca le advirtió que debía aclarar el origen de estas aportaciones. Lo que le había encontrado como irregularidad era una omisión de dar un aviso y en consecuencia el exhibir la documentación correspondiente. Finaliza la decisión señalando que lo que advierte es una aportación en especie de un ente no permitido por la ley. En esta medida se estima que no tuvo la oportunidad de conocer la irregularidad donde finalmente es ubicada la conducta de manera completa, de manera puntual, de manera clara, para defenderse de frente a ello y poder alegar lo que a su derecho conviniera o, en su caso, exhibir las pruebas que fueran soporte de su defensa. Por eso comparto la propuesta del RAP 16 de modificar esta resolución para los efectos que se precisan en ella. No sé si respecto de este u otro de los 8 asuntos de la cuenta hubiese intervención. Yo no tendría ninguna otra intervención por cuanto hace a este bloque de proyectos. ¿Alguna intervención? Pues si usted me obliga, magistrada, desde luego. No, yo nunca lo obligaría, pero adelante, por favor, magistrado Sánchez Cordero. Lo sé, se lo digo con todo el afecto que usted sabe que le tengo. Es que de nuevo me salta que estos asuntos tienen como común denominador la defensa digna de las partes, ¿no? De nuevo aquí estamos en otro tipo de procedimiento, que es un procedimiento de fiscalización en la cual confluyen como integrantes importantes para lograr este sistema integral de fiscalización que se crea en 2014, con tanto el Instituto Nacional Electoral a través de su unidad técnica de fiscalización y los partidos políticos como coadyuvantes para la formación de este tipo de dictámenes de fiscalización. Y yo creo que ahí, como bien, y ya no quiero distraerlos más y más porque es la hora, como bien decía la magistrada presidenta, esto es una cuestión fundamental para que los partidos políticos puedan venir a defenderse dignamente de nuevo. Esto es el hecho de poder conocer dentro del propio procedimiento de fiscalización. Se le otorga ese beneficio a los partidos como coadyuvantes en el sistema y se dice, a ver, partido político X, dime qué hiciste aquí o rectifica alguna de los errores o omisiones que tengas en tus informes. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente. Eso es la razón fundamental.
En ese sentido, el hecho de no otorgarle ese beneficio a los partidos políticos no solamente redunda, como usted bien decía, en su falta de garantía de audiencia y de una defensa digna, sino también redunda en todo el sistema de fiscalización, porque lo hace mucho menos eficiente al final, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos que revisar estas cuestiones, revocar para efectos, es una cuestión que redunda en una ineficiencia del sistema. Es cuanto, ¿no? Ya no los distraigo. Muchas gracias, magistrado Sánchez Cordero. Si no hubiese más intervenciones en estos asuntos, le pediría, por favor, a la Secretaria General de Acuerdos en Funciones tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada, Catalina Ortega Sánchez. A favor de las propuestas. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Como si fueran mías. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Valle Aguilas Ocho. Con las propuestas al completo. Muchas gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 41 de este año se resuelve único, se confirman los actos impugnados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 54 de este año se resuelve, primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, se ordena a la responsable que expida la credencial para votar con fotografía a la actora, la incluye en el listado nominal correspondiente y procede en los términos precisados en este fallo. Tercero, bajo la condicionante expuesta en el último párrafo del apartado 2.2 de la presente sentencia, la autoridad responsable deberá expedir a la actora copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria para que pueda ejercer su derecho al voto. Para ello deberá identificarse con documento oficial y entregar los puntos resolutivos certificados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla correspondiente, quienes retendrán dicha certificación y lo harán constar en el acta respectiva. En relación con el juicio de revisión constitucional electoral 5 del presente año, se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Por otra parte, en relación con los recursos de apelación 10, 13, 28 y 31, todos de este año, se resuelve único, se confirman en lo que fue materia de impugnación las resoluciones recurridas. Finalmente, en el recurso de apelación 16, también de este año, se resuelve. Primero, se modifica en lo que fue materia de impugnación el dictamen consolidado y la resolución recurridos para los efectos precisados en esta sentencia. Segundo, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos de este fallo. A continuación, le solicitaría, por favor, a la secretaria María Isabel Ávila Guzmán dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señor magistrado, secretaria en funciones. Doy cuenta con dos proyectos de sentencia relativos a los recursos de apelación 23 y 26 de este año, interpuestos por los partidos políticos Morena y del Trabajo, respectivamente, para controvertir las resoluciones emitidas respecto de las irregularidades encontradas con motivo de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos ordinarios del ejercicio 2015, respecto de los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, debido a que con las acciones o omisiones desplegadas se les impuso diversas sanciones. En primer término, en cuanto al recurso de apelación 23, se propone confirmar la resolución impugnada debido a que no le asiste la razón al apelante porque la autoridad responsable individualizó correctamente las sanciones correspondientes por la comisión de faltas formales. Por otra parte, respecto al agravio relativo a la indebida calificación de las faltas, no le asiste la razón al apelante porque la responsable dedicó un apartado específico en el que analizó el tipo de infracción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, si hubo dolo o culpa, la trascendencia de la normatividad transgredida, los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta y la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Finalmente, contrariamente a lo sostenido por el apelante, la responsable de ninguna manera violentó su derecho de audiencia, pues como se razona en el proyecto, se le notificaron las omisiones en las que había incurrido. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 26. La ponencia propone resolver que es fundado el agravio relativo a que las sanciones impuestas
debieron cuantificarse con base en el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en el año 2015, ya que la responsable tomó como base para la imposición de las multas el equivalente a las unidades de medida y actualización vigentes para el ejercicio 2016, sin que se hiciera mención o referencia si en la conversión del monto para imponer la sanción, la cuantía de la multa se fijaría de conformidad con el salario vigente en el año en que se cometieron las faltas. En consecuencia, se propone modificar la resolución impugnada en los términos expuestos en el proyecto. Es la cuenta, magistrada presidenta, señor magistrado, secretaria en funciones. Muchas gracias, María Isabel. Magistrado Sánchez Cordero Grossman, secretaria, no sé si hubiera intervenciones en estos dos asuntos. ¿Tiene alguna intervención alguno de ustedes? Al no tener intervención, les pediría, por favor, a la secretaria en funciones tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada, Catalina Ortega Sánchez. A favor de las propuestas. Muchas gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Son mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor de ambas propuestas. Muchas gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 23 de este año se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución recurrida. Por otra parte, respecto al recurso de apelación 26 también de este año se resuelve. Primero, se modifica la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos que se han precisado en el presente fallo. Segundo, se ordena a dicho Consejo que, siguiendo lo precisado en el apartado de efectos, dicte una nueva resolución. Secretaria María Guadalupe Vázquez Orozco, le pido por favor dar cuenta a este Pleno con el proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a su consideración. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 9 de este año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional contra la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la cual impuso diversas sanciones derivadas de las irregularidades encontradas en la revisión de su informe anual de ingresos y gastos del ejercicio 2015, en lo relativo al Estado de Coahuila. La propuesta es confirmar la resolución impugnada. En primer término, se estima ineficaz el agravio relativo a que en la conclusión 3, el INE realizó una doble fiscalización de los ingresos obtenidos por venta de vehículos, pues la falta que tuvo por acreditada derivó de la omisión del partido político de comprobar el origen de aportaciones en especie, al no dar de baja los vehículos respectivos de sus activos fijos. Por otra parte, en relación a la conclusión 7, el INE sancionó al PRI por no recibir mediante cheque o transferencia electrónica aportaciones mayores a 90 días de salario mínimo. De ahí que se considera ineficaz el planteamiento del recurrente en cuanto a que la sanción se impuso por la diversa conducta de omitir realizar gastos. Respecto a la conclusión 13, consistente en omitir reportar gastos de traslado de personal, el partido recurrente sostiene que la factura correspondiente está cancelada y, por tanto, no está obligado a reportar dichos gastos. Sin embargo, en el proyecto se evidencia que en el procedimiento de fiscalización no aportó pruebas que así lo demostraran. Por cuanto hace a las conclusiones identificadas en la resolución recurrida con los números 11, 12, 14, 16 y 17, se considera que, como lo razonó el INE, de los escritos de respuesta y la documentación comprobatoria presentada, se advierte que el partido político no demostró que los gastos reportados por diversos conceptos se vinculan con su objeto partidista. Finalmente, se propone calificar como infundado el agravio relativo a la aplicación del Código Fiscal de la Federación para imponer las sanciones que corresponden a la realización de dichas faltas. El PRI parte de una premisa equivocada, toda vez que el régimen fiscalizador electoral tiene una naturaleza y contenido distinto al fiscal o administrativo. En la materia electoral, existen normas específicas que regulan y sancionan este tipo de conductas, de ahí que no resulta aplicable, se insiste, tratándose de la fiscalización en materia electoral, el Código Fiscal de la Federación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, secretaria en funciones. Muchas gracias, Lupita. A su consideración, señor magistrado, señora secretaria, en funciones de magistrada, el proyecto con el que se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, le pido por favor a la secretaria general de Acuerdos en Funciones que tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada, Catalina Ortega Sánchez. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con las propuestas y felicitación a la secretaria por su excelente cuenta.
Magistrada Presidenta Claudia Valle Aguilas Ocho. Es propuesta mi ponencia. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Minoa. En consecuencia, en el recurso de apelación 9 de este año se resuelve único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución recurrida. Señor magistrado, señora secretaria, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 22 horas con 22 minutos, se da por concluida. Tengan todas y todos buenas noches.